Capítulo 11. Deportes y diversiones. Pregunta. ¿Son también los marcianos afectos a los deportes y diversiones, semejantes a los que practicamos en la Tierra? Ramatiz. Ellos utilizan el deporte como equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, y la diversión, como un desahogo sano. Pero en ambos casos, sin la inconveniencia de las exageraciones que conducen a la depauperación física y que afectan la salud. Pregunta. Considerando el elevado grado espiritual e intelectual de los marcianos, los juzgábamos adversos a la trivialidad de algunos deportes y diversiones. ¿No es sensato este raciocinio? Ramatiz. Dios, en su verdadera esencia, es también alegría y júbilo. Solamente los individuos pesimistas o enfermos son adversos a esas expansiones integrantes del equilibrio de la vida. Pregunta. Efectivamente, en la Tierra, los más viejos llegan a condenar los deportes, hallándolos inútiles y hasta perjudiciales a la formación de la mentalidad de la juventud. ¿Qué le parece? Ramatiz. El deporte es una necesidad de las actividades intensas en los mundos de las formas, pues evita la saturación mental. Podéis apreciar que las aves, los animales y también las criaturas, principalmente en la infancia, son inquietos y dinámicos. Buscan y ejecutan movimientos que absorben el exceso de fuerza vital nerviosa, propia de los organismos en desarrollo. La infancia humana, expansiva y despreocupada de los convencionalismos o preconceptos, no se somete a artificialismos ni comprime sus vehementes deseos. Y los viejos que condenan los deportes por desinteresarse del equilibrio psicofísico, no son justos con el ambiente en que viven y son falsos consigo mismos, pues, generalmente, en su juventud, pensaban contrariamente. Pregunta. Existen los que condenan algunos de nuestros deportes por hallarlos violentos, olvidándose de que el género de los mismos es el que da oportunidad a ciertos acontecimientos un tanto brutales, que algunas veces ocurren. No es exacto. Ramatiz. En cuanto a la violencia o rudeza en vuestros deportes, el problema tiene dos aspectos diferentes, que vamos a definir. Tenéis los deportes útiles y comprensibles, que aunque exigen esfuerzos enérgicos del cuerpo, los deformáis convirtiéndolos en torneos de violencia y agresividad, siempre condenables. Este es el caso en que la violencia y la rudeza no están en el género del deporte, y sí en las actitudes antideportivas e ilegales de los propios competidores. Si tanto estos como los asistentes confraternizasen bajo los principios sagrados del no hagáis a los otros lo que no queréis que os hagan, desaparecerían la brutalidad, la falta de cultura, y la incivilidad, pues el deporte también es oportunidad educativa donada por el Padre, y sirve para unir el espíritu equilibrado al cuerpo sano, con el fin de formar el armonioso binomio, mente sana en cuerpo sano. No obstante, ya progresasteis aceptando en el sector deportivo la participación incondicional de la mujer, pues la figura femenina, por su ternura y delicadeza innatas, además de ablandar o neutralizar la agresividad del hombre, despierta sentimientos fraternales entre los contendientes. Pregunta. No obstante, afirmamos que hay deportes en los que la violencia un tanto brutal se justifica, debido, justamente, a la naturaleza de los mismos, hallándose en este caso, nuestro boxeo y los asaltos de lucha libre. ¿Cuál es vuestra opinión? Ramatiz. Ese segundo plano de vuestro sector deportivo merece, desde todos los aspectos, la más formal repulsa. Pues el deporte, en su expresión verdadera, es cordialidad, es evolución, siendo un marcado absurdo definir esos torneos como deportes, llegando vuestra incoherencia a atribuir al salvajismo del boxeo la denominación de noble arte. De la misma categoría bárbara son los combates de lucha libre, y en ambos casos revivís las emociones feroces que ya alimentasteis en reencarnaciones pasadas, cuando en los circos romanos, gritabais por sangre y muerte, cambiaron los escenarios y los vestidos de la carne, más siguen siendo los gladiadores de esa época y también la misma colectividad ululante, agitada por el instinto inferior, denunciando los gritos apopléticos que tronaban en los coliseos ensangrentados de la antigua Roma imperial. Hace 2000 años, había en los circos de Roma, es cierto, escenas de mayor barbarie. Pero hay que atenerse a circunstancias de mucho menor responsabilidad ante Dios, ya que tenemos que considerar la época en que tales hechos se producían. Hace 20 siglos, la conciencia colectiva aún no estaba madura en el mismo sentido de responsabilidad que le imponen hoy 2000 años de progreso y un nuevo acervo de conocimientos en todos los sectores del pensamiento humano. Los hombres de aquel tiempo eran unidades de un ambiente totalmente animalizado porque hasta entonces aún ninguna luz del cielo se presentara a su conciencia. La bestialidad de las guerras cuerpo a cuerpo era el patrón por el que se afinaba el sentimiento de las masas, las cuales, como rebaños de carneros, acompañaban y participaban alegremente los placeres salvajes de sus emperadores. Las matanzas en los circos de Roma eran el resultado de diversos factores del ambiente,
Eran un Nerón o un Calígula, tarados psicópatas, sujetos a los desequilibrios de tales neurosis. Era el pueblo brutalizado y servil, que tenía que aplaudir las orgías sangrientas y las carnicerías. Eran las fieras inconscientes, obedeciendo al imperativo del hambre que les roía las entrañas. Y por fin, eran los mártires del cristianismo naciente, que no podían escapar de ser las víctimas preferidas para esas crueldades de horror y de sangre. Mientras tanto, actualmente, los que vemos en los rings, no son dirigentes necios, no son individuos constreñidos ni animales irracionales. Son hombres tigres, son hombres panteras, son hombres máscaras negras. Títulos añadidos que, por otra parte, ellos aceptan porque en realidad, constituyen definiciones rigurosamente exactas. Y como si esto fuera poco, vuestro ambiente consintió que, no solo los hombres, sino hasta grupos de mujeres, se presenten en público a exhibirse en combates feroces de lucha libre, como índice del envilecimiento de una humanidad que, efectivamente, solamente despertará a los ideales del espíritu, mediante la violencia patética de los tremendos dolores colectivos enunciados por el Salvador divino. Pregunta. ¿Practican los marcianos deportes del género de nuestro básquetbol, básquet, o semejantes a nuestro tradicional fútbol? Ramatiz. Los deportes marcianos son diferentes y atienden al equilibrio que debe haber en todas las manifestaciones de la vida, pues tales diversiones, en su forma intrínseca, son útiles al cuerpo y al espíritu. El deporte ejercido con brutalidad y deslealtad, se hace condenable y de consecuencias perjudiciales. En el futuro, reconoceréis la belleza moral que existe en esos deportes creados para la masa. Actualmente, aún sacrificáis esa belleza debido a vuestra concepción del deporte como lucha contra adversarios, que deben ser vencidos a toda costa. De ese modo creáis un ambiente antifraterno, causando actos faltos de amistad que, algunas veces, dejan residuos tóxicos de odio, rencor y deseos de venganza bajo un ambiente agresivo. Prevemos que en el futuro, tendréis apreciables conjuntos, que aunque se enfrenten en competencias enérgicas, jamás se desviarán de la disciplina cristiana, donde esa lucha feroz por la victoria a todo precio, será sustituida por la preocupación de más belleza, habilidad, inteligencia y confraternización. Pregunta. El fútbol, que ya ha sido motivo de desarmonía en las relaciones comunes entre los países a que pertenecen los equipos, ¿está condenado a desaparecer o se limitará a ser practicado solamente entre los clubes de cada país? Ramatiz. La verdadera causa de esos roces e incomprensiones, no reside propiamente en el juego, sino en la falta de educación y disciplina de sus elementos y simpatizadores. De acuerdo con visiones de los mentores espirituales que tienen a su cargo establecer en vuestras distracciones colectivas el ambiente afectivo de la congregación cristiana, vuestro fútbol, en el futuro, en vez de serlo en su rudeza actual, será comprendido como vehículo propicio al desarrollo de la voluntad, de la argucia y de la vivacidad mental. No hay, pues, inconveniencia en que practiquéis el fútbol, pero se hace imperativo que os esforcéis por condicionarlo al sentido elevado a que se destina, pues es uno de los deportes configurados en el tercer milenio, como instrumento favorable al intercambio energético entre el cuerpo y el espíritu. Por consiguiente, no debéis abolir o condenar ese deporte. Lo que importa es subordinar su perfección a concepciones de fraternidad, arte y belleza, y no a superficialismos de animosidad y violencia. Para su evolución, contribuirá mucho la circunstancia de que, en el tercer milenio, todos los deportes que pueden contribuir al perfeccionamiento moral y físico del pueblo, serán constituidos bajo departamentos educacionales mantenidos por los gobiernos, y facultados al público gratuitamente. Pregunta. En Marte, ¿los intelectuales también participan de los deportes? Ramatiz. Diversos intelectuales planean las más brillantes competencias deportivas, y su alta espiritualidad solo se ocupa del entrenamiento de forma constructiva. Teniendo los marcianos su mente espiritualizada, están exentos de la brutalidad común en los terrícolas. Cuando se expansionan en sus juegos, lo hacen sin ninguna malicia, pareciendo criaturas crecidas, pues sus actitudes no denuncian premeditaciones secundarias. En cuanto a los fanáticos, no existe esa exaltación desenfrenada que se manifiesta en vuestros encuentros, incurriendo, muchas veces, en actitudes que nivelan el académico con las tropelías del ignorante. Los espectadores marcianos acompañan el desarrollo de los juegos, tal como vuestros admiradores del juego de ajedrez siguen sus lances neurálgicos, o sea, que su entusiasmo, aunque sobrio y tranquilo, no deja de ser emocionante. En Marte, los encuentros deportivos son embates o luchas de belleza y de inteligencia en los que los participantes y los espectadores no se colocan en la situación de adversarios. No se trata de la victoria de un hombre contra otro hombre, o de un conjunto contra otro conjunto. Lo que los impresiona es la verificación de poseer un raciocinio más rápido y eficiente. Pregunta.
¿Cuál es la naturaleza primordial de sus deportes? Poseen estadios para encuentros colectivos. Ramatiz. El espíritu emotivo y estético del marciano, conjugando lo útil y lo agradable, dispone de estadios que recuerdan rincones paradisíacos en los que la belleza poética de la vegetación y la policromía de las flores sobrepasan la más ardiente imaginación terrícola. Los bosques refrescantes, de arbustos viciosos bajo iluminación indirecta, e impregnados de perfumes de las especies más raras, son verdaderos oasis de reajustamiento mental. Los lagos pequeños y graciosos, con los fondos esmaltados de láminas preciosas de topacio, amatista, esmeralda y rubí, transforman su agua límpida y cristalina en fulguraciones de cambiantes irisados, contribuyendo todo para que los estadios queden enmarcados en un panorama deslumbrador. Pregunta. ¿Qué juegos se practican en esos estadios? Ramatiz. Son diversos los deportes practicados por los marcianos, y uno de los más preferidos es el que, siguiendo vuestro vocabulario, denominaremos magnetocromobol, que consiste en un juego de bolas de colores que se mueven en increíbles vueltas bajo la acción del magnetismo etérico controlado por sus participantes. No os faltan elementos análogos en vuestro mundo, que nos posibiliten exponer, de modo comprensible, el funcionamiento de ese juego, sui generis. Pregunta. ¿Podría citar un juego de otro género, que pudiésemos comprender? Ramatiz. La mayoría de los juegos son acrobáticos, y debido a que la atmósfera de Marte es tenue y de menor densidad gravitacional, la juventud deportista ejecuta ejercicios de majestuosa belleza. Los trajes de los participantes son radioactivos, de colores bellos y transparentes, y producen maravillosas auras de luz polarizada. Sus movimientos en el espacio, cual focos de luces en graduaciones suaves, recuerdan criaturas aladas, en festivo tecnicolor, en una proyección cinematográfica de cámara lenta, pues la luz y el color están conjugados a todas las diversiones marcianas. Pregunta. ¿Podría darnos una idea de la configuración y del asunto o trama de esos juegos acrobáticos? Ramatiz. El tema atiende a manifestaciones de belleza y estética, que propician emociones de alta espiritualidad. Tales juegos, para mejor efecto de los vestuarios luminosos, son casi siempre realizados al anochecer, cuando surge el crepúsculo. Los trajes de los componentes irradian luz propia, translúcida y de varios colores, y cuando ellos se mueven, su luminosidad se diluye en torno, como polvareda luminosa. Son trajes que transforman a los participantes en vivas esmeraldas, rubíes, turmalinas, ópalos y topacios, y sus hermosos saltos, de luces de colores, recuerdan poéticas figuras de pájaros humanos. Utilizando bolas magnetizadas, ejecutan, también, un juego coreográfico semejante a vuestro tenis, pero en vez de raquetas, usan una especie de cesto, pues la bola, en vez de rebatir, es cogida en el aire y solo puede ser devuelta después de diversos saltos extensos y graciosos, dados por el lanzador. Algunos saltos son vuelos espectaculares y temerarios, con el fin de recoger la bola que revolotea en el espacio en movimientos imprevistos, debido a los impactos magnéticos de los jugadores. Hay momentos en que en un vuelo increíble e inesperado, el acróbata completa un lance que le asegura la victoria. Debido a la menor gravedad del planeta, ese tenis acrobático proporciona poses aéreas tan sublimes y encantadoras, que llegamos a entrever las líneas hermosas del futuro ángel. Si el terrícola comparase su cuerpo pesado, pegado al sucio, o sus saltos grotescos, con los vuelos acrobáticos, lentos y extensos del joven marciano, quedaría entristecido. Pues las protuberancias o pequeñas membranas que el marciano posee, del hombro al codo, le permiten, al bajar en los saltos, posar en el suelo como el pétalo de una flor que desciende en el aire suave. Pregunta. ¿Realizan, también, alguna especie de olimpiadas deportivas? Ramatiz. Sí. Y despiertan extraordinario interés, pues las comarcas seleccionan los mejores acróbatas y jugadores, con representantes de ambos sexos, y en la competencia final, en la que se congregan los esfuerzos de todos los grupos, se produce un verdadero clímax celestial. Para esas almas libres de las aflicciones terrenas, la terminación de las Olimpiadas es un acontecimiento considerado como dádiva divina. La comarca escogida para ese objetivo, se parece a una parte del cielo mostrada al mundo físico. La música envuelve a todos en cascadas de sonidos argentinos, y las voces humanas, entonando hosanas al Señor de los mundos, hacen del panorama adyacente, el más rico marco vivo, en el que hasta los pájaros se aquietan, como deslumbrados por tan grandiosa belleza y encanto. Los mentores clarividentes, que asisten a esas festividades colectivas, afirman que de lo invisible, se deshacen nubes de pétalos perfumados y descienden haces de luces siderales sobre todos los presentes. Pregunta. ¿Hay también juegos similares a los de cartas, como los que se usan en la Tierra,
juzgados como peligrosas ocasiones de vicios. Ramatiz. Hay tanto vicio presumido en un puñado de cartas, como en los libros de oraciones. Si sustituís las cartas por fotografías de los parientes, compendios escolares de colores, breviarios o Biblia de varios tamaños, para marcar el juego, ¿deberían ser proscritos estos medios como viciosos? La debilidad o el vicio se encuentran en la disposición mental de los jugadores. Conocemos determinados pueblos peninsulares, de vuestro mundo, cuyos instrumentos de juego son las propias manos. No creemos, por eso, que la humanidad deba cortar las manos o evitar su uso por ser viciosas. El vicio, realmente, está en la mente humana. Es el sentido desordenado que ella atribuye a lo que es útil o inofensivo. Hay hombres, en la tierra, que juegan, y también los hay que, viciándose, son jugados. La diversión a través del intercambio de cartas de juego, en Marte, es tan inofensiva y elevada, como vuestras posturas en los templos religiosos. Ellos realizan festivas competencias en las que la gracia y la inteligencia, en vez de servir para apuestas de competencias codiciosas, son motivos fraternos de encuentro afectivo. Pregunta. ¿Podría el hermano describirnos algunos detalles de esos juegos de salón? Ramatiz. Hay un juego de cartas de colores, transparentes, que irradian magnetismo en cierta frecuencia, accesible, a distancia, para los competidores bien entrenados. Consiste en adivinar cuál es la combinación de cartas que se halla en poder del competidor. De acuerdo con los movimientos que el jugador hace con sus cartas, emite una onda de frecuencia que puede ser captada por el adversario, o viceversa. El propio magnetismo de los participantes produce modificaciones, que solo la familiaridad permite solucionar prontamente. Los seres más evolucionados acostumbran jugar el ajedrez psicométrico, de gran exigencia mental y profundidad de conocimientos en casi todos los ángulos de la vida. El juego se basa en el conocimiento de la atmósfera astroetérea, que circunda e impregna todos los objetos. Se desarrolla a través de piezas históricas, confeccionadas con retazos de objetos o cosas antiquísimas, que hayan estado bajo la influencia de acontecimientos importantes. La capacidad del jugador de ese ajedrez psicométrico se comprueba por su penetración o identificación con los acontecimientos históricos ligados a las piezas en juego. Se trata de un torneo mental y psíquico, muy complejo para que intentemos su descripción, debido a su gran sutileza y acción de interferencia en el campo etérico. Pregunta. ¿Existe la cinematografía, más o menos semejante a la de la Tierra? Ramatiz. El cinema es proyectado o transferido hasta los hogares, a través de aparatos específicos, que captan las irradiaciones de las estaciones proyectoras. En casos excepcionales, ya sea como recurso educativo en conjunto o como pretextos de confraternizaciones, se adaptan enormes edificios para producir la cinematografía colectiva. Pregunta. En cuanto al tipo de cinematografía, ¿es del mismo género de proyección, por cintas de celuloide y sobre telas iguales a las nuestras? Ramatiz. Puede ser proyectada a la luz del día. La proyección carece de cono luminoso y está hecha a través de rayos invisibles, especie de infrarrojos, en avanzada contextura magnética. Las imágenes solo son percibidas cuando esos rayos chocan con la tela. Esta los manifiesta prontamente, recordando el proceso común de revelación de fotografías en vuestro mundo. Las filmaciones obedecen a un proceso aún ignorado en la Tierra. A grandes rasgos, recordamos que puede ser comparado a la televisión invertida, esto es, las imágenes son transformadas en puntos, y enseguida, estos puntos son nuevamente convertidos en imágenes en las telas vítreas. Se trata de un mismo tipo de cintillos magnetizados, que recuerdan las cintas de los grabadores de sonidos, en el cual son superpuestas numerosas secuencias filmadas en varias frecuencias magnéticas. Pregunta. ¿Cuáles son los recursos que posee esa cinematografía? En el plano de los cinemascope, cineramas, o terceras dimensiones. Ramatiz. Lograron la tercera dimensión bajo condiciones normales, sin los artificios deformativos o los recursos de superposiciones de imágenes. Las escenas proyectadas revelan los paisajes en su exacta profundidad miniatural. La tercera dimensión es algo más profunda en el campo etérico, pues depende, fundamentalmente, de la naturaleza intrínseca de la tela reflectada de imágenes, que al ser confeccionada, recibe un tratamiento especial para el sistema tridimensional. Pregunta. Reconocemos la dificultad de recoger mentalmente aquello que está a 5 siglos por delante de nosotros, como afirmáis, pero agradeceríamos alguna pequeña idea sobre el asunto. ¿Podrá dárnosla? Ramatiz. Intentaremos una descripción por analogía con vuestros recursos terrenos, pero no debéis aceptarla. Ipsis literis, la tela cinematográfica es un inmenso bloque de vidrio cristalino, fundido, y de un color que podéis considerar un azul eléctrico. Este proceso
Sui generis, en Marte, es el que da a los lentes y cristales reflectores su proverbial profundidad etérica. El bloque cristalino puede ser considerado como de 10 centímetros de espesor, y de 3 por 4 metros de superficie. Es justamente en el grosor del bloque en donde está el secreto vibratorio de la profundidad tridimensional, pues las escenas proyectadas no se fijan solamente en la superficie, sino que penetran gradualmente y se contrastan milímetro por milímetro. En esa tela, los asuntos filmados se reflejan en reducción por escala aproximada de 1 por 100.000, lo que equivale a que cada centímetro, en lo grueso, corresponda a 1 kilómetro de profundidad de la escena natural. Pregunta. ¿Qué ejemplo común a nuestra cinematografía podría darnos? Ramatiz. Considerando que un operador de vuestro mundo filmase un paisaje con 10 kilómetros de profundidad, esto es, que la última escena, el fondo, el último plano, fuese un paredón o una colina divisoria, esa imagen de 10 kilómetros se proyectaría en la tela con una profundidad exacta a 10 centímetros. Cada kilómetro de profundidad ocuparía exactamente 1 centímetro, gradualmente, sucediendo que la colina, el paredón o la escena del último plano, ocuparía exactamente el último milímetro de la tela en profundidad. Esa escena natural de 10 kilómetros es reducida gradualmente hasta encuadrar en los 10 centímetros del rectángulo vítreo cinematográfico, produciendo entonces la tercera dimensión, en agradable disposición para la vista. Pregunta. ¿Presenta la cinematografía marciana otras cualidades de carácter excepcional, en relación con nuestro adelanto en ese sector? Ramatiz. Como las imágenes no son proyectadas en sus configuraciones o contornos, y si en puntos vibratorios, que solo se perciben cuando tocan la tela, esta posee un aparato anexo que transforma las emisiones y los efluvios proyectados, en quantums vibratorios, que además de producir sonoridad e imágenes, producen y esparcen también los perfumes naturales de las escenas o ambientes que estén siendo filmados. Por consiguiente, si fuera una escena marítima, los espectadores sentirían el olor del salitre del mar. Tratándose de un ambiente campestre, revelaría el olor saludable de los aromas vegetales que les son propios. Y a través de otros recursos prodigiosos e incomprensibles para vosotros, los espectadores también sienten las temperaturas de los locales de las escenas, ya sean las de las zonas frías o las de las ecuatoriales. Semejantes prodigios, en realidad, pueden ser clasificados como una cuarta dimensión. Pregunta. ¿Los asuntos de la cinematografía marciana son parecidos o equivalentes a los que nosotros preferimos? Ramatiz. El adelanto espiritual de los marcianos no comporta novelas o historias melodramáticas y sentimentalistas, con sus enredos tejidos de artificios, no existiendo en Marte los problemas del hurto y de la mendicidad, ni los excesos de la ambición, de la cólera, celos u orgullos ancestrales, y distantes, también, de las prevenciones de nacionalismos racistas que arrastran a los conflictos agresivos. Es obvio que los motivos para sus argumentos cinematográficos son solamente de orden constructivo y espiritual. Disponiendo además de una ciencia que controla casi todos los fenómenos de la naturaleza ambiente, no existen esas luchas con episodios de aventuras que, habitualmente, sirven de motivo a vuestros films. La cinematografía marciana está condicionada al futuro, persiguiendo finalidades espirituales. Se refiere a los viajes interplanetarios, a las conquistas recientes en los sectores de la música, del color, del psiquismo y sobre los eventos reencarnacionistas, en el cual esboza la disciplina exigida, las costumbres, los pensamientos y las realizaciones del hombre del mañana, conjugados con el bien y con la sabiduría. Pregunta. ¿Y no exhiben films de asuntos cómicos, que provoquen hilaridad? Ramatiz. Ciertamente. El pueblo marciano es naturalmente divertido. Es su risa llena, su humorismo sano, lo que hace que los marcianos estén exentos de las arrugas aflictivas de vuestra humanidad. La comicidad cinematográfica es de orden muy sutil, y versa principalmente sobre las complicaciones de las almas desajustadas en los mundos materiales. Así como no podríais comprender el gracejo del asiático o de los esquimales, de igual modo os será dificilísimo entender el humorismo marciano, en los films de enredos cómicos, debido a que no conocéis su ambiente psicológico. Pregunta. ¿Cuál es el medio de mayor júbilo para el marciano, en cuanto a la forma de divertirse o de descansar de las preocupaciones mentales? Ramatiz. Todos los que ganan en el trabajo las horas superiores, prefieren los maravillosos viajes de turismo a los más excéntricos y lejanos lugares del orbe. Las excursiones propiciadas por el gobierno, conforme sucede entre vosotros, son motivos de inmensa alegría, porque los beneficiados, además del desahogo mental, adquieren nuevos conocimientos y perfeccionan sus facultades psíquicas en contacto con otros modos de vida y de conocimientos. Y los más agraciados, debido a labores excepcionales que prestaron a la colectividad, reciben las bendiciones fraternas de viajes interplanetarios en visita a otros orbes.